Bueno, gracias a todos por sumarse a esta iniciativa. Eh, Gracias, Pablo. Gracias por sumarte a nuestra propuesta del Club del Graduado de la Semana de la Ingeniería. Queremos acercar un poquito qué es lo que hacemos desde la ingeniería. Nosotros somos el Club del Graduado de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Somos un grupo de graduados de distintas especialidades de la casa y quisimos proponer una serie de charlas esta semana para celebrar el Día de la Ingeniería y bueno, convocamos a distintos especialistas que con mucho amor quisieron dedicar un ratito de su tiempo para contarles distintas disciplinas de las ingenierías. En este caso, invitamos a Pablo Casas, él es ingeniero graduado acá, ingeniero en sistemas de información. Bueno, él se dedica a todo lo que es el mundo de la ciencia de datos. Disciplina bastante trendy, bastante de moda. Hoy Sí. en día está como explotando. Y bueno, él quiso traernos una propuesta que relaciona la ciencia de datos con la matemática. Así que bueno, gracias Pablo. No, por favor. Un gusto. Volver Gracias. a la UTN, aunque sea virtualmente. A través de Zoom volvemos, o YouTube. Así que, bueno. Contanos un poco de vos y eh, contanos. comparto la pantalla. Ya arrancó. Dale, todo tuyo. eh, bueno, ahí supongo que ya se ve, ¿no? No todavía. Ah, ahí Todavía sí. no. Ahora sí. En YouTube hay unos 20 segundos de delay, más o menos. Este, pero bueno, bien. Ahora sí. Bien. Bueno, bien. Gracias, Mariela. Entonces, bueno, voy a arrancar. Soy Pablo Casas, eh, publico mucho en LinkedIn. Y bueno, y hoy les voy a hablar un poco de ciencia de datos, inteligencia artificial y todas esas palabras que están trendy, pero con una mirada un poco más matemática. Voy a hacer hincapié en cosas, eh, bueno, que en apariencia son aburridas, pero que terminan teniendo un impacto en este mundo de datos y una aplicación y una utilidad. Digamos, si cursaron ingeniería o cursaron análisis matemático, uno, dos o solamente uno, seguramente se sientan identificados con alguno de los conceptos. Así que es una charla más orientada para ese lado, para el lado técnico. Y no es corta, son 71 slides. Traté de reducirla, pero tengo un problema para resumir, así que pueden tomarse el recreo cuando quieran. Va a estar grabada en YouTube esta charla. Así que bueno, voy a arrancar con lo más divertido, que son las animaciones. Bueno, ya de hecho hay una. Bueno, acá en LinkedIn me encuentran como Pablo Casas. Si buscan en YouTube hay una persona que hace rinoplastías, no soy yo. Y acá tienen el Twitter y mi mail. Bueno, arrancamos con yo estoy obsesionado con el teorema de Green, que es este que está acá, porque nunca supe bien para qué servía. Hoy no vamos a ver para qué sirve. Em, pero bueno, esta era mi cara cada vez que veía el teorema de Green o el de Stokes. Yo sé que si hay alguien de la física me va a decir, sí, servía para eso. Así que bueno, vamos a arrancar esta charla. Bastante del material la había dado el año pasado en la UTN. Lamentablemente por el COVID es virtual ahora. Así que bueno, muy rápidamente les hablo de mí. Hace 13 años que descubrí la inteligencia artificial en la facultad, en un seminario que se llamaba Seminario de Inteligencia Artificial y Robótica, del grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la UTN. Así que bueno, ahí ya pueden ver una de las ventajas de ir a la universidad. Te conecta con personas que, bueno, dan charlas y están muy metidas en este tema. Este grupo fue noticia el año pasado porque finalmente terminaron el tomógrafo por emisión de positrones, un trabajo extremadamente complejo, tanto del nivel físico
como también de la parte de datos. Yo, por lo menos en su momento, cuando me había acercado al grupo, el objetivo era utilizar redes neuronales para sacar el ruido de la señal de estos tomógrafos. Bueno, es un tomógrafo, si no me equivoco, que se hizo en la UTN con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sumamente complejo y extremadamente divertido y útil. Así que bueno, después pueden googlear más del tema. Bueno, hace 9 años más o menos que estoy trabajando en ciencia de datos. A mí me tomé 4 años sabático entre leer y hacer. Y me gusta lo que hago, que es descubrir patrones y explicar lo complejo simple. Si vieron alguno de mis videos o, no sé, material que publico, suelen tener emojis, memes, que fue, bueno, todo lo que no pude aprender yo en su momento lo trato de transformar de una manera más divertida. Bueno, soy autodidacta y como logro tengo que me saqué 2, 2, 2 en el final de análisis matemático 2. Y si son de Argentina van a conocer los fósforos 3 patitos, que es como se suele decir. Así que bueno, fueron 3 en línea. Bueno, eso no me impidió desarrollarme en este mundo de datos. Así que bueno, programo principalmente en R y me hice amigo de Python hace más o menos 1 año y medio. Son 2 lenguajes que les recomiendo aprender. Pueden aprender los 2 o aprendan uno, sobre todo si se quieren dedicar a datos. Escribí un libro que se llama El Libro Vivo de Ciencia de Datos. Lo pueden ver en Google, es open source, o sea, ustedes tienen acceso. Bueno, y publico un montón de cosas. Digamos, ya hace como 5 años más o menos, ya sean artículos, cursos. Bueno, ahora me hice youtuber increíblemente. Em, Pueden buscar después el canal, yo les paso los datos del proyecto este que les voy a contar un poco más adelante. Bueno, también estaba dando clases por lo menos hasta el año pasado presencial en la UTN. Trabajo con empresas y, bueno, hace 3 meses más o menos estoy con este emprendimiento que se llama Escuela de Datos Vivos.ai, donde, bueno, básicamente concentro toda la parte de divulgación, ya sea de matemática o de inteligencia artificial, deep learning, todo lo que hago de datos está pasando por ahí, y hay cursos gratuitos y otros que son pagos. Bueno, y el resto lo pueden ver en LinkedIn. Así que, terminando con esta parte formal, vamos a ver acerca de la charla, ¿no? Entonces, ¿me concentro en una idea? No. Así que voy a ir abarcando distintas cosas, salteando, y ya les digo, es bastante larga. Si la están viendo en el futuro en YouTube, quizás la vean en 2 partes. Entonces, bueno, yo no soy matemático, soy ingeniero, así que me puedo equivocar en varias cosas. No me crean, sean escépticos y googleen las cosas que voy poniendo. Casi todo tiene links. También me pueden preguntar. Pero bueno, la idea es que investiguen ustedes y motivarlos a que vean más de este mundo de datos y matemática. La letra chiquita y links, y bueno, las PPT se las voy a pasar por mail o quizás la podemos poner después en la página de YouTube del Club de Graduado. Entonces, el temario sería, vamos a ver ejemplos, un poco de intuición hacia la parte de matemática, ese guiño que le hacemos, un poco del mercado laboral. Y después vamos a entrar un poco en lo que es el álgebra, que son los Lego del Deep Learning, algo extremadamente útil que cuando me di cuenta dije, para eso servía, entre otras cosas, ¿no? Entonces, después vamos a ver qué es una red neuronal con una pequeña parte, digamos, a nivel funcional y un poco de matemática. Hasta acá vamos bien. Voy a ir a ver, fíjate en YouTube si todo va bien hasta ahora. Normalmente hay delay, así que después van a estar 20 segundos en silencio. ¿Está bien hasta ahora? Sí. Bueno, no hay preguntas. Pasarles el link de vuelta porque se debe haber perdido de Slido. Todo perfecto. Gracias, Jonathan. Teorema de Green, qué hermoso. Bueno, hay un detector de sarcasmo hecho con Deep Learning. Perfecto, bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a empezar al revés de cómo se suelen explicar las cosas. Vamos a ver primero ejemplos, solamente para cautivarlos, después algo de teoría, después algo de matemática. Y en el medio, claramente, va a haber memes para sacarle todo este carácter formal. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial?
Puede ser ruido, para algunas personas son robots asesinos o que van a sacar los trabajos, para otros son aliens, quizás con lo del terraplanismo, y bueno, también está la opción de que sea un poco de código. Quizás son todas las anteriores, un poquito de cada una, ¿no? Entonces, digamos, los ejemplos que les voy a mostrar ahora, para mí, a mi entender, son de lo más avanzado, que son los que más cautivan, y también son todos visuales. Hay ejemplos de texto también que no puse acá, y de sonido. Por ejemplo, una red neuronal que genera música. Entonces, bueno, este auto de Tesla, muy conocido en Estados Unidos, Tesla, si le suena a Elon Musk, el muchacho que también pone cohetes en el espacio, digamos, lo que hace atrás este modelo, este auto, es reconocer todo lo que está sucediendo alrededor, reconocer el camino, reconoce otros peatones, todo con una red neuronal, al menos una, supongo. Que bueno, anecdóticamente el otro día me enteré que fue desarrollada primero en Python y después se pasó a C++ para hacerlo más rápido, un poco los lenguajes. Y bueno, ¿cómo lo hace, no? ¿Cómo hace esto de poder reconocer una imagen, procesar, tomar una decisión, girar el volante proporcionalmente y alimentándose, ¿no? Me confundí, la slide anterior no es la que viene ahora. Otro ejemplo. Esto también es de lo más avanzado. Son Generative Adversarial Network. Son redes neuronales, en realidad dos redes neuronales, que pueden hacer este tipo de cosas, como por ejemplo, en base a una imagen estática, como vamos acá a Dalí, o a esta persona que ahora no me acuerdo quién era, o la Mona Lisa, le podemos dar vida. O sea, se puede animar la cara. Y es muy interesante porque, digamos, una red neuronal lo que hace también es completar la información faltante, poder inferir, por ejemplo, la posición del labio, la posición de los ojos, en base a una imagen plana. Es realmente increíble. O sea, lo que vio la red neuronal para esto es solamente esta imagen en 2 dimensiones. Y fue entrenada con imágenes, por supuesto, de personas que hablaban, y luego se mapeó. Se mapearon los ojos de la persona que hablaba a los ojos de la imagen en 2 dimensiones. Bueno, y para los que siempre quisieron pintar un caballo como una cebra, hay una red neuronal que puede hacer este tipo de cosas. En base a un video, se le puede cambiar, detectando, digamos, la silueta del caballo, y se lo puede transformar y hacer una cebra. Es algo también realmente increíble. Esto es de lo último, bueno, de lo último entre comillas, porque es del 2017. Se llaman Cycle GAN. Tenemos las GAN, después tenemos la Cycle GAN. Así que bueno, las cosas de Deep Learning o inteligencia artificial permiten hacer magias como esta. Y otro ejemplo, para los que les gusta el arte, una red neuronal que recibe este input, de vuelta es una imagen en 2 dimensiones, ¿sí? Y bueno, en realidad tiene más dimensiones, pero es una imagen a color, pasa por una red neuronal y genera lo que van a ver a continuación. Cuadros que parecen de Van Gogh o de Cézanne. No conozco a Cézanne, pero bueno, algunas personas conocen a Van Gogh. Lo interesante es que a la red neuronal no se le dice, bueno, esto es una nube, esto es una casa, sino que, más allá de que el concepto que subyace es más complejo, lo va infiriendo todo hasta poder decir, bueno, esto se parece a un cuadro de Van Gogh, y lo termina dejando así. Lo que hace es una transferencia de estilo. ¿Sí? Bueno, y todo lo que está atrás es matemática, y mucha programación, por cierto. Entonces, en esencia, siempre lo reduzco a lo siguiente, digamos, un caso más de raíz, ¿no? ¿Qué tenemos datos, por un lado. Luego tenemos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, el estilo Van Gogh. Bueno, y tenemos que hacer algo que los mapee, algo que dado una entrada produzca una salida. Entonces, un ejemplo sin Terminator, esto lo conté la semana pasada, así para el que lo vio, perdón. Imaginemos que somos científicos de datos en Netflix, queremos saber si una persona se va a suscribir o no. Entonces, bueno, tenemos una tabla, ¿sí? Nuestra tabla de clientes con 3 variables, la variable edad, la variable cantidad de visitas, la variable cantidad de acciones. Cantidad de acciones que hizo, por ejemplo, en la aplicación de Netflix. Se hizo clic en una película y no la vio, que es lo más común, o si vio una película, ¿sí? Pueden haber otras variables, como, bueno, qué cantidad de tiempo estuvo viendo una película antes de cambiarlo, si la vio hasta el final, etc. Esto para bajar a nivel, ¿sí?
para bajar a tierra, mejor dicho. Entonces tenemos que cada registro representa un cliente o un caso de estudio. Y necesitamos mapearlo a la acción de si se suscribió o no. Entonces, un modelo lo que hace es esto, mapea variables de entrada a una variable de salida. Digamos, si empiezan a estudiar Machine Learning, esto es de lo primero que deberían saber. Luego, para ver estas cosas más avanzadas que pintan cuadros, esto se modifica un poco, pero la esencia es esta. Tenemos tablas con datos, y las tenemos que mapear un comportamiento, ¿sí? Tal que nuestro modelo predictivo pueda decir, bueno, si la edad está más o menos entre 23 y 25 años, si tiene tanta cantidad de visitas, etc., entonces este comportamiento se corresponde con alguien que paga Netflix. Es un mapeo. Y ahora sí, va a venir la parte matemática. Pero ¿qué es esto en esencia? Este mapeo, esta tabla que podría ser de Excel y que la mapeamos a una variable de salida. Bueno, es una función matemática, ¿sí? En la cual, acá me quedó tapado por el gráfico, tuve unos problemas para editar hoy las slides. La función matemática lo que hace es recibe unas variables de entrada, por ejemplo la edad, por ejemplo la cantidad de clics que hice en el sitio web, y produce una salida. Es decir, tenemos una función que va de Rn a R, tiene n variables de entrada, ¿sí? Y la mapeamos a una de salida. Esto sería fantástico poder escucharlo, por ejemplo, en la primera clase de análisis matemático. Poder salir de la abstracción de que esta f de x1, x2, xn, y termina siendo x1 la edad, x2 termina siendo la cantidad de clics, ¿sí? Y la variable y es si compró o no. O puede ser la cantidad de minutos que vio en un sitio, en la película, ¿sí? Entonces, lo que hace una red neuronal es mapear una entrada a una salida. O un modelo predictivo, mejor dicho. Bueno, no son todos redes neuronales. Tenemos modelos de árboles también. Decision Tree, Random Forest y otros. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba. Ahora lo llevo al plano más genérico. Acá podemos insertar clientes, pacientes, de hecho con el COVID está muy de moda, ¿no? Imágenes de ruta, como el auto de Tesla, o incluso audio, incluso video, ¿sí? Y lo mapeamos, nuestra función, a, por ejemplo, ¿va a comprar o no un producto? ¿Va a mejorar o no el paciente? ¿Giro el volante? O un ejemplo de audio es, por ejemplo, una transcripción. Este video cuando esté en YouTube va a tener closed caption y nadie le dijo cómo estudiarme a mí la voz, ni yo lo grabé previamente. Atrás funcionan redes neuronales que en base al audio que está escuchando, entre comillas, puede generar una transcripción en texto. Es fantástico. Encima anda espectacular. Detecta las pausas. Si yo hago una pausa y sigo hablando o cambio la cadencia de la voz, todo eso lo va detectando. Es fantástico. Entonces, bueno, esto es una función matemática. Entonces, vamos a volver a las preguntas que responde. Por ejemplo, ciencia de datos y machine learning, que para mí son sinónimos. ¿Comprará un producto un cliente? Digamos, si ustedes buscan un trabajo de científico de datos, esto es algo muy probable que tengan que resolver. Hay clientes en su trabajo, y bueno, y seguramente están vendiendo un servicio, que puede ser una aplicación, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿cuál es la probabilidad de internación? Ahora con el COVID, de vuelta, em, es muy popular. De hecho, no soy epidemiólogo, pero bueno, tenemos que si una persona tiene, por ejemplo, más de 70 años, tiene 38 grados de fiebre, bueno, quizás la probabilidad de internación sea alta, ¿sí? Entonces, cosas que nos rodean en nuestro día a día terminan teniendo una correspondencia con este mundo de datos. No es algo tan abstracto, realmente es algo que nos rodea. Y en Deep Learning tenemos lo que es procesamiento de imágenes, ¿sí? Los ejemplos que les mostraba antes vienen del campo este de Deep Learning. Video, textos, por ejemplo, entendimiento de la voz, que les contaba de YouTube. Y bueno, y también inteligencia artificial o Deep Learning puede generar información nueva. Generar información nueva, por ejemplo, en base a una imagen en 2D, me genera un video. ¿Sí? Ahí estamos generando algo nuevo. Y ahí les dejo algunos keywords de modelos que están buenos para que sepan. ¿Sí? De modelos, digamos,
esto es a nivel funcional, ¿no? ¿Qué resuelve un modelo? Luego tienen el modelo, ¿cómo se llama? El desarrollo del modelo en sí mismo, Gradient Boosting Machine, Random Forest, Support Vector Machine, ¿sí? O las redes LSTM, los Transformers, que no son los de la película, bueno, etc. Un ejemplo de Machine Learning. Digamos, tenemos Deep Learning por un lado, todo lo que es redes neuronales, y un ejemplo de Machine Learning, el Decision Tree, el árbol de decisión, que es, a mi criterio, de lo primero que deberían aprender. En mi canal de YouTube de Escuela de Datos Vivos hay un video de cómo hacer un Decision Tree. Y si no, en realidad, antes de ir al canal les recomiendo entrar a este link, ¿sí? En donde van a poder ver paso a paso en una animación realmente cómo funciona un Decision Tree. Así que bueno, la manera de leer esto, lo voy a traducir en vivo, como si fuera una red neuronal. Si el clima está soleado y tengo más de 30 minutos, entonces voy caminando. En cambio, si tengo menos de 30 minutos, tomo un colectivo. De vuelta, si el clima está nublado y estoy hambriento, camino. No sé por qué yo lo haría al revés, ¿no? Si no estoy hambriento, camino. Pero todas estas reglas es muy importante que lo sepan, porque luego los algoritmos que mejor funcionan para resolver los problemas de Machine Learning son los que están basados en árboles. Por ejemplo, Random Forest, XGBoost, ¿sí? Y funcionan generando muchos árboles. Entonces, fíjense que esta manera de ver si el clima está soleado y el tiempo es menor a 30 minutos, entonces me tomo un colectivo. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, con el COVID, ¿sí? El ejemplo que les puse antes. Si la persona tiene más de 70 años y tiene síntomas de gripe y tiene fiebre, tiene 38 grados, entonces la probabilidad de que tenga COVID es del 70%, supónganse, o del 80%. Entonces, realmente hay una equivalencia entre lo que nos rodea y esto. Y por cierto, que este árbol de decisión se genera con algo que se llama Information Theory. Information Theory es una rama espectacular de la matemática que también les súper recomiendo que estudien, ¿sí? Que fue desarrollada con el telégrafo. Increíblemente tiene muchísima utilidad hoy. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de matemática. No vamos a ir a las ecuaciones, pero Information Theory, teoría de la información. Busquen entropía y todas esas cosas divertidas. Y ahora voy a tomarte. ¿Hay alguna pregunta, Débora, en la página? Nos preguntan Deep Learning si es de alto nivel y si con la compu de casa se puede hacer algo. Sí, digamos, justamente una de las diferencias entre Deep Learning y Machine Learning, o Deep Learning y ciencia de datos, es que en Deep Learning necesitamos, son redes neuronales, y muy probablemente necesitemos una computadora que tenga una placa de video con algo que se llama GPU, ¿sí? Entonces es caro, es más caro hacer un algoritmo de redes neuronales con Deep Learning. Sin embargo, hay montones de ejemplos que pueden hacer copy-paste o ni siquiera ponen correr en Internet, en algo que se llama Google Colab, y les corre ahí mismo el algoritmo de red neuronal y ustedes pueden tocar el código en Python, ¿sí? Y pueden modificar e ir jugando, probando distintas cosas. Entonces, ¿hace falta? No, como para aprender no hace falta usar una GPU, usar una placa de video. Puedes hacerlo con la compu de tu casa. Incluso, perdón, pero en Google Colab, me acordé, les dan acceso gratuito a estas placas de video GPU. Que dicho sea de paso, sería algo interesantísimo para ver un poco más en detalle en la facultad, ¿no? Placas de video, GPU, porque es que la unidad aritmética lógica trabaja bien con estos algoritmos, ¿sí? ¿Cuál es el mapeo, por ejemplo, entre las matrices que vemos en álgebra y lo que resuelve una placa de video? ¿Y por qué una placa de video nos resuelve estos problemas y no, por ejemplo, nuestra CPU? ¿Sí? Si entramos en detalles técnicos de cosas que se ven en una carrera de informática, bueno, estaría muy interesante poder aprender más de esto. ¿Podrías repetir de nuevo la herramienta de Google que estaban Sí, preguntando? Google Colab.
Es C-O-L-A-B larga. Bárbaro. Google Colab. Bueno, vamos a seguir. Dándoles ejemplos de Machine Learning. Si ustedes, me imagino que algunos tendrán jefes o líderes de proyecto, pregúntenle, bueno, ¿te gustaría saber cuáles son las variables relevantes de tu negocio o del negocio nuestro? Bueno, muy probablemente les vayan a decir sí. Bueno, obtener las variables relevantes es un ejemplo de Machine Learning en el que, por ejemplo, podrían decir, bueno, vendo televisores. ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, la edad, por ejemplo, la cantidad de veces que hizo clic en mi sitio web. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables más relevantes? De cientos de variables posibles. No son todas importantes, incluso matemáticamente hablando. No son todas las variables no acarrean información relevante para hacer una predicción. De hecho, es algo que mismo que hacemos en nuestra vida real. Si yo les estoy contando algo a ustedes, no estoy yendo en detalle a todos los temas, sino estoy haciendo un resumen. Bueno, en el mundo de los datos, ese resumen es encontrar las variables relevantes. Si, por ejemplo, crean un árbol, un decision tree o un random forest, ese mismo algoritmo les va a decir, mire, las variables relevantes son estas, y se las lista. Primero, segundo, tercero. Otro caso muy, digamos, no me sale un hot topic. Otro punto muy importante es lo que es A/B testing, ¿sí? Algo que, bueno, no sé si viene de la medicina, pero en los medicamentos se genera una droga nueva y se la compara contra el grupo de control. Entonces, tenemos el grupo A versus el grupo B. Es algo que viene de estadística, pero últimamente está teniendo mucho auge con lo que es inferencia o estadística bayesiana. Acá les nombro otra cosa que también se ve, matemática. Teorema de Bayes o estadística bayesiana, ¿sí? Y es, por ejemplo, si ustedes tienen un amigo y entran, no sé, a Mercado Libre y ven el botón de comprar de otro color a su amigo o amiga, bueno, ahí están haciendo A/B testing con ustedes. Entonces, si el color rojo termina comprando, o sea, termina viendo más compras con el botón rojo en vez de con el botón del color azul, bueno, van a terminar deployando, haciendo un deploy, implementando este botón de color rojo. ¿Sí? Ese es otro ejemplo, y ahí hablé de estadística, bueno, lo que es estadística frecuentista, que es la que se ve en la Universidad Tecnológica Nacional. También está la estadística bayesiana, que suple algunos inconvenientes que puede surgir con esto del A/B testing. Por ejemplo, bueno, ¿cuánta muestra tomo? ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo puedo dejar corriendo el experimento? ¿Un día? ¿Con un día ya puedo tomar una conclusión de mi negocio? ¿O necesito una semana? ¿Sí? Para capturar datos, ¿no? Bueno, ahora sí, es momento de contestar en las preguntas. Esto es un cuadro generado por una red neuronal de Deep Learning. Quiero que digan ahí en YouTube cuánto piensan ustedes que se vendió este cuadro. Este cuadro lo hizo un nerd que hizo copy-paste de un algoritmo en GitHub y generó esta imagen. Y luego la imprimió y la subastó. Así que díganme ustedes en el dólar país, bueno, si están en Argentina puede haber 6 precios distintos, ¿no? Si están afuera, en dólares, en dólares. Voy a tratar de switchar a YouTube ahora. Y esperar estos 20 segundos de delay. Bueno, está cerca, Adriana, ¿eh? Seguro que ya viste la noticia. Bueno, hasta ahora gana Adriana. $300. 5 melones. Bueno, este cuadro lo vendieron en $450.000. $450.000. ¿Qué tal, Por hacer un copy-paste de GitHub. Yo nunca cobré tanto por hacer un copy-paste de GitHub, y hago muchos, Así que bueno, esto está generado por una red neuronal que fue entrenada con cuadros de otros pintores o del mismo pintor, y bueno, puede generar o puede obtener cuál es el estilo, ¿sí?, de este pintor y hacer cosas nuevas. Con algo muy interesante que se llama el espacio latente. Les tiro la keyword por ahí perdida. Y acá está la ecuación que generó esto. O mejor dicho, la ecuación subyacente
a estas Generative Adversarial Network, las redes GAN que vimos antes. Es de lo más vistoso, por eso es lo que más les muestro. Bueno, ¿qué onda el mercado laboral? Esto es una estimación basada en mis propios datos, sin validez científica, pero el 95% de los trabajos, o 90%, involucran lo que es el enfoque de ciencia de datos o machine learning, lo que incluye estadística. ¿Sí? El restante 5% deep learning, que son la parte de redes neuronales. ¿Sí? ¿Se ve bien, no? La pantalla en YouTube. Porque, sí, bien. Entonces, es importante, ¿no? Porque, digamos, es lo más vistoso, deep learning, pero no es tan probable que terminen trabajando de eso. A ver, no es imposible. Si me preguntan a mí, bueno, como les dije, la fuente de esto es mi estimación no garantizada. El otro día hablábamos con Pablo Civic de Mercado Libre en un live que hicimos y, bueno, él dijo lo mismo. O sea, deep learning es caro de entrenar, más si usan datos, digamos, de verdad. Cientos o millones de datos. Entonces, todos estos proyectos de, bueno, quién va a comprar, cuáles son las variables relevantes, hacer modelos de segmentación automática, etcétera, es el enfoque, lo que se le dice Machine Learning tradicional. Ya tiene, no sé, 40 nombres. El porcentaje restante es Deep Learning, 5%. Pero por supuesto, ustedes pueden hacer Deep Learning, se pueden divertir haciendo cuadros y tratar de venderlos. Quizás tienen más posibilidad de trabajar en esto si trabajan con startups de Estados Unidos o con startups, ¿sí? Que están probando enfoques nuevos. Ahora, si caen en un banco, en una financiera, una empresa de telecomunicaciones, bueno, puede ser más raro que hagan deep learning, pero se puede dar el caso. Voy a detenerme ahí porque no quiero dar más ejemplos por ahora, salvo que me pregunten. Los proyectos típicos, por lo menos con los que me he encontrado, era, bueno, series de tiempo, ver cuántas ventas vamos a tener, ¿sí? Hacer lo que es el score de venta, hacer un modelo de churn, un modelo de attrition, no son nombres que son Pokémones. El churn son los clientes que se van de la competencia, por ejemplo, de Movistar a Claro o viceversa. Y attrition son las acciones que tomamos para retener a los clientes. Digamos, desde el punto de vista, yo siempre les hablo como científico de datos, o desde este mundo de datos. Hacer un modelo de attrition es decir, bueno, las personas que tienen estas características hoy día, tal edad, no entran en la aplicación hace una semana, bueno, tienen mucha probabilidad que en el próximo trimestre dejen de ser clientes. ¿Por qué? Bueno, porque en el pasado ocurrió así y un modelo como Random Forest lo detectó. Las variables relevantes que les dije antes, A/B testing que también se los dije, acá estoy haciendo redundancia. Bueno, por ejemplo, clasificación de clientes. Entra un cliente nuevo y puede comprar distintas suscripciones. ¿Cuál es la más probable que compre? Bueno, ¿con qué información contamos? Bueno, contamos con el lugar de donde viene, las preguntas que hizo en soporte técnico, ¿sí? Si su mail es @gmail es una cosa, pero si es @Coca-Cola, no está auspiciado por Coca-Cola esto, es otra, ¿sí? O sea, si alguien tiene un mail corporativo, bueno, es muy probable que compre. ¿Por qué? Porque está haciendo esta operatoria con la página web a través de su mail laboral. Entonces, bueno, estos son algunos proyectos, hay muchísimos más, muchísimos más. El clásico es poder decir por cada cliente que entra, cuál es la probabilidad de que haga algo. Porque eso le permite, por ejemplo, a la gente de ventas o a la gente de soporte técnico tomar decisiones. Si tengo un cliente que tiene alta probabilidad de comprar y no compró todavía, entonces quizás le quiero dar prioridad si me carga una pregunta en soporte técnico. Entonces sirve para priorizar también. Uno con este mundo de datos puede toma información, ¿sí? O mejor dicho, analiza información para tomar decisiones. Había un ejemplo de Adrián Paenza, no creo que lo esté mirando, pero le mando un saludo. Un gran referente, que dijo, bueno, uno con la matemática y con todas estas cosas acota su universo de posibles respuestas. Entonces, ¿qué sería acotar esto? Si yo tengo una página web y me están cargando muchos tickets de soporte técnico, bueno, ¿a quién le doy prioridad?
Para eso sirve ciencia de datos. Y también depende de nosotros, ¿no? De ver, estamos en nuestro negocio y decimos, bueno, ¿qué se puede optimizar? Una vez que conocemos qué devuelven los modelos predictivos, podemos empezar a mapear justamente, bueno, conozco esto, ¿cómo lo uso en mi trabajo? O en mi proyecto de investigación. Y ahora vamos a volver a la matemática, siempre con imágenes de ogros de la parte matemática. Entonces, volviendo a la parte de matemática, voy a sacar esto. Esta función, ¿sí? F de x1, x2, y que nos da numeritos, lo que hacemos nosotros con Machine Learning, ¿están viendo, Debbie? ¿La pantalla? Sí, sí. Sí, bien. Voy a chequear por las dudas. Sí, bien. Porque estaba compartiendo, bueno, no importa. Entonces, lo que hacemos con Machine Learning, inteligencia artificial, es estimar, aproximar o adivinar esta función, ¿sí? Es decir, tenemos nuestros datos del cliente, que son estas X, y las mapeamos a números, y lo que hacemos es adivinar, mejor dicho, bueno, aproximar esta función. Esto, en términos más geométricos, lo que nosotros tenemos, nuestra realidad, son los puntitos rojos, ¿sí? Y lo que hacemos cuando creamos un modelo de Deep Learning es hacer esa silueta, esa malla, esa grilla que se ve ahí, ¿sí? De hecho, alguien puede hacer un modelo de Deep Learning o de Machine Learning y va a tener una malla o una superficie, como se dice en matemática, que puede ser distinta, pero que, bueno, todas pueden tener el mismo, digamos, la misma utilidad. Más que la misma utilidad, pueden ser, se pueden usar las dos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando creamos un modelo predictivo es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre todos estos puntitos rojos? ¿Cómo se unen? ¿Por qué? Porque en base a conocer esta superficie, nosotros podemos inferir o estimar, por ejemplo, si entra alguien nuevo, un puntito rojo, y cae acá, bueno, podemos decir que tiene tanta probabilidad de compra. Es un punto que no lo vio el modelo originalmente, pero puede decir que como se parece a otros, ¿sí? Va a pasar tal cosa. Entonces, la perspectiva de la educación formal sería algo así como lo que es teoría de números versus matemática aplicada. A mí claramente me gusta más la matemática aplicada. Porque, bueno, cuando tenemos que hacer ejercicios, nos terminamos resolviendo 20, 30 o 1.000.000 de estos ejercicios, donde ya tenemos estas relaciones entre y las X. Nosotros lo que hacemos con Machine Learning es poder adivinar esta función, esta relación. Acá hay una relación, claramente. X por el arco tangente de la raíz de X. Esto es reemplazado por nuestro modelo de Deep Learning. Nosotros lo que hacemos es adivinar esto. Y esta X es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque son varios los valores que puede tomar. ¿Sí? A ver, ¿hasta acá vamos bien? Bien, se ve bien. ¿Hay alguna pregunta, Debbie? Recuerden suscribirse al canal del Club de Graduado. Hay algunas preguntitas específicas. Preguntan sobre libros, sobre Machine Learning. Bien. Dice, ¿qué libros recomendás para comenzar con Machine Learning, pero que estén involucrados los conceptos y funciones matemáticas? Mm. Ay, había uno, pero no era para empezar. Para mí son dos cosas que van separadas. Si querés empezar con el mundo de Machine Learning, no te recomendaría empezar con un libro matemático. Por lo menos mi recomendación. Empezaría buscando en internet, digamos, blog posts o algoritmos que vos puedas, o mejor dicho, pedazos de código que puedas hacer copy, paste y veas el resultado. Después anda la parte matemática. De hecho, bueno, sí, es hacer publicidad, pero el curso que preparé lo pensé de esa manera. Pensé
hacerlo, bueno, primero de un nivel funcional, entender qué está pasando y después ir a la parte matemática. Y libro de Deep Learning, está en estas slides que les recomiendo. Bien. Después preguntan si puede ser que ya no hay más puestos de junior en ciencia de datos. Bueno, ahora es una época muy particular, pero es curioso. Yo había buscado aplicaciones el año pasado y para el tipo de trabajo que me gustaban a mí pedían tener ya 4 o 5 papers publicados. Las exigencias siempre son altas. No sé si hay o no hay puestos de junior. Em, es raro porque siempre te piden que sepas mucho y pagarte poco. Empiecen con las ofertas, digamos, de empresas grandes. En las empresas grandes muy grandes, tienen más probabilidad de que les puedan invertir en que ustedes se eduquen en este campo. Diferente a una empresa que es una startup, quizás son 10 personas, ahí ya les van a exigir que sepan. Yo empezaría por ese lado y bueno, haciendo cosas públicas, como por ejemplo un blog, o empiecen con un blog, que digamos es lo más tranqui, y publicando en LinkedIn, y ahí los van a empezar a contactar, se van a destacar del resto que no publica, y van a ver que, bueno, aunque sean juniors, tienen conocimientos básicos. ¿Sí? Tener también un perfil en Git por ahí ayuda, ¿no? De repente, Sí, en GitHub, sí, en GitHub. tener un perfil en GitHub ayuda. Eh, yo creo que lo que más impacto tiene es hacer algo en LinkedIn, por ejemplo, o en Twitter y publicarlo. Publicar, aunque sea súper básico, no, digamos, muchísimas cosas que publico no son avanzadas, son súper básicas. Para mí siempre hay público, siempre va a haber alguien interesado en aprender de lo que ustedes tienen para hablar, ¿sí? Así que no tengan ese miedo de decir, bueno, pero ¿qué voy a explicar si está todo escrito? Siempre se puede aprender. Hay dos preguntas más que preguntan específicamente sobre algoritmos. No sé si quieres hablarlo ahora o después. Sobre algoritmos, Preguntan cómo funciona XGBoost y preguntan cómo funciona CatBoost. bien. Modelos de árboles. Perdón. Quiero agregar algo sobre la pregunta anterior y preguntaban sobre Git o Kaggle, que da más visibilidad, como para Estoy cerrar esa diciendo un idea. poco cuando dicen empezar, Kaggle es una plataforma en la que uno hay un montón de datos disponibles y uno puede publicar cosas ahí o también hacer competencias. Hay competencias. Entonces, veo mucho que dicen, bueno, empezar participando en una competencia de Kaggle. Y no es lo que les recomiendo. Todo lo contrario, las competencias de Kaggle son extremadamente difíciles. Bueno, en general, sobre todo las que hay premio. Empiezan viendo un set de datos, viendo cómo lo resolvió, haciendo copy-paste y resolviéndolo en su computadora. Una vez que tengan eso, tratan de cambiarle cosas. Competir va a Y ser más frustrante al principio, ¿no? la competencia es muy difícil. Aparte te lleva a la obsesión. Yo competí en una, de Microsoft. Pero es otra cosa, es otro tipo de estudio. En una competencia uno trata de incurrir a veces un poco en el overfitting, en hacer un modelo demasiado exacto para poder sacar un milipunto más para poder ganar. Y eso en la práctica, por lo menos desde mi punto de vista, no es sano, digamos, desde el punto de vista técnico. Entonces, mi recomendación es que empiecen con lo más simple, que agarren un set de datos y que con ese set de datos empiecen a aplicarle todos los algoritmos que ustedes vayan aprendiendo. Entonces tienen un montón de variables controladas. Pero bueno, si quieren ir a Kaggle y competir, compitan. Entonces, volviendo a la parte de la matemática, ¿no? Perspectiva de data, nosotros tenemos puntos. Cuando vemos un Excel, vemos puntos, ¿sí? Entonces tenemos dos variables, la variable X y la variable Y. La variable X puede ser, por ejemplo, la probabilidad de que compre, ¿sí? Y la variable Y, la cantidad de, no sé, minutos vistos en nuestra plataforma. Entonces, bueno, lo dije exactamente al revés. La variable Y es, por ejemplo, la probabilidad de que compre y la variable X la cantidad de minutos vistos. Entonces, cuanto más estamos partiendo el tiempo en Netflix, menos probabilidad hay de que compremos. Podría verse. Nosotros lo que contamos siempre son con puntos.
Digamos, es la posta, la realidad. Y hay muchos modelos que podemos construir en base a estos puntitos. Y aunque parezca simple, como dice acá el conejito, no es trivial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendemos con dimensiones bajas es extrapolable a dimensiones altas. Nosotros acá estamos viendo dos dimensiones, ¿sí? X e Y. Esto es extrapolable, por ejemplo, un modelo si tienen clientes y tienen 100 variables de su negocio, estarían viendo 100 digamos, un gráfico de 100 variables, de 100 dimensiones, ¿sí? Entonces, no se puede ver, evidentemente. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo distintos modelos, ¿sí?, se ajustan a estos mismos puntos. Y esta manera de pensar es extrapolable para cualquier cosa compleja que hagan. Entonces vamos a crear algunos modelos. El modelo 1 es una línea, o también llamada una recta de regresión lineal. Esto es la ecuación de la recta, que en tantas veces hemos visto. I igual a mx por más b. Entonces, bueno, esto es algo que se ve en análisis matemático 1 o incluso a veces en el colegio secundario. Esta línea roja es nuestro modelo predictivo. Es lo que devuelve nuestro modelo predictivo, ¿sí? Encontró la relación entre x y y. Pero no es la única verdad, porque también podría haberse ajustado así. Hacemos otro modelo predictivo, con ecuaciones polinómicas, dicho sea de paso, que se ajustan, bueno, más cercano a los puntos. Pero también pudo haber sido esto, que es una parte de una parabólica negativa, menos x al cuadrado, es una parte de esa función. O esta otra. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Si nosotros podemos construir cualquiera de estos, ¿cuál es el mejor? Entonces acá aparece un concepto, que es cuál es el balance entre lo complejo y lo simple, ¿sí? O mejor dicho, perdón, entre la complejidad y la precisión de nuestro modelo. Nosotros podemos hacer modelos más complejos, por ejemplo, redes neuronales con muchas neuronas. Pero esa complejidad no es gratis. Quizás vaya en detrimento de nuestra precisión. Entonces, como científico de datos, tenemos que encontrar un balance entre el modelo muy complejo, un modelo muy complejo en este caso sería quizás la línea violeta o azul, la azul, perdón, en la que se curva más. Un modelo simple, la línea roja. ¿Por qué simple? Bueno, porque es lineal, ¿sí? Son todas cosas que se ven en la facultad. Y acá aparece el famoso, si lo quieren googlear, enfoque del bias versus variance trade-off. En inglés y con estos términos para quedar súper cool. Pero es básicamente eso, es encontrar un balance entre hacer algo súper complejo o hacer algo muy simple, ¿sí? Nosotros cuando tomamos decisiones siempre estamos balanceándonos para estar en el punto del medio. Si nos ponemos filosóficos, y si no se me rompieron las slides, tenemos la frase de Jiddu Krishnamurti, un filósofo, que dice, la verdad es una tierra sin caminos. Entonces, la verdad son los datos, los puntitos negros que vimos antes. Y la tierra sin caminos son los modelos predictivos. Hay muchos modelos que se ajustan a nuestros datos. No hay una sola respuesta. Si vamos a la parte de matemática, el estadístico George Box es muy famoso por decir, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Todas las líneas de colores que les puse antes serían que están todas mal, pero alguna de esas líneas, alguno de esos modelos me va a ser útil para poder predecir si alguien va a comprar o no. Entonces, esa sería una mirada más filosófica de todo esto que estamos hablando. Entonces, saltamos del punto, de la parte funcional a la parte matemática y a la parte filosófica, ¿sí? Bueno, y se ve en la facultad. Yo acá voy a hablar por lo menos por la UTN. Sé que en algunas otras también se ven con estos términos. Lo que es matemática discreta, bueno, todo lo que es lógica es sumamente útil. Lo que es teoría de grafos también, para ver justamente grafos. Digamos, si hacemos llamadas de celulares entre amigos, eso ahí se forma un grafo. Matemática superior o análisis matemático 3, se ve algo de esto, que es la parte de interpolación y aproximación por mínimos cuadrados, ¿sí? Lo dije, lo dije antes. Y el análisis matemático 1 y 2, todo lo que es análisis de funciones derivadas
y en definitiva estudiar una función, ¿sí? Y lo que son las funciones n-dimensionales. Por ejemplo, que van de Rn a R. Una función de Rn a R es el ejemplo que les dije antes del COVID, por ejemplo. Tengo una función con un paciente con tanta edad, 70 años, tiene fiebre y no sé, y tose, 3 variables. Y lo mapeo a una variable de salida, que es, por ejemplo, la probabilidad de que tenga o de que fallezca, ¿sí? O de que empeore. Pero también podría haber una función que vaya de Rn a Rm. Entonces ahí quizás estaríamos hablando de imágenes, en el cual, el ejemplo que les pasé antes, entra una imagen y sale otra imagen, transformada con algún criterio. Entonces, ese es otro ejemplo. Y ahora vamos a saltar a otra dimensión. La realidad es multidimensional, tiene muchas dimensiones. Ya está en la teoría de cuerdas eso. Ya no sé por cuántas son, si 11, 10, 4. Entonces, podemos proyectarla para entenderla, ¿sí? En Machine Learning se llama reducción de dimensionalidad. Y Deep Learning, embeddings. Algo extremadamente útil, embeddings. Así que estudien mucho este tema. Es muy útil y muy usado. Entonces, nosotros podemos ver en 2 dimensiones, en 3, pero hasta ahí llegamos. De hecho, acá les copié la imagen de lo que es un cubo en 4 dimensiones. Me cuesta entenderlo. Sobre todo porque encima lo estoy viendo en 2 dimensiones, que es el monitor, como ustedes. Pero bueno, esto es un cubo en 4 dimensiones. Está en Wikipedia. Entonces, vamos a ver un caso práctico de Spotify, muy resumido. Esto lo había hablado la semana pasada. Imagínense, entran a su Spotify y tienen canciones. Esas canciones tienen características como la duración, el tempo, digamos, cuán rápido va, la energía, ¿sí? No es lo mismo un tema de AC/DC que uno de Enya. O otra variable, que es, por ejemplo, bueno, hay más voz que instrumentos o la popularidad. Entonces son muchas variables. Y pueden surgir preguntas como, bueno, ¿qué canciones son similares en base a estas variables? ¿Qué canciones son raras? ¿O cómo las puedo visualizar? ¿Cómo puedo ver en 2 dimensiones todas estas variables al mismo tiempo? Me adelanté, me leí la mente. Bueno, les puse acá el icono del WinZip, la zipeamos. Este zipeo de todas esas variables en 2 dimensiones se ve algo así. Ahora vamos a ver cuál es la parte técnica de esto, pero acá pueden ver, bueno, que ahí aparece una canción de los Guns N' Roses, cada puntito es un tema de Spotify el que podemos escuchar. Si los puntitos están cerca son porque los temas se parecen. Ahí vi, de hecho, que estaba un tema de Soda Stereo cercano de los Guns N' Roses. Polémico, pero habría que ver qué tema es. Primavera Cero, bueno. Entonces, bueno, teníamos un montón de variables y las pudimos mapear a 2. Cuando las mapeamos a 2, podemos pasar el mouse por arriba y decir, ah, mira, esta canción se parece a esta otra, e incluso escucharla. ¿Sí? Y esto se ve en la facu, en la facultad, no exactamente así, pero el concepto aparece en lo que son autovectores y autovalores de álgebra. Eso da origen a lo que son análisis de componentes principales, un tema de estadística, y eso, este concepto de proyección, sirve, el concepto, porque la técnica es otra, para hacer el modelo que les mostré anteriormente de los puntitos. Que es una técnica que se llama UMAP, ¿sí? Digamos, con esta técnica de PCA, ustedes podrían llegar a algo, al mismo concepto, o sea, pueden llegar al mismo gráfico, pero no tan preciso. Pero si usan esta técnica de UMAP, sí. Bueno, un dato anecdótico de esta técnica UMAP es que la desarrolló un matemático. Y es una de las técnicas de proyección que están más en auge últimamente, hace 2 o 3 años. Y bueno, la hizo un matemático en el cual usó topología. Y ahí fue cuando descubrí que existía la palabra topología de matemáticas. Si estudian matemática, deben decir, ah, así que si quieren un caso práctico de topología, UMAP es un excelente caso, en donde un matemático desarrolló un algoritmo y le pagan seguramente mucha plata en algún trabajo por usar su capacidad. Este algoritmo está implementado en Python originalmente y luego fue pasado a R. Entonces,
asociando estas cosas de proyección, ¿sí? Acá quise ser muy generoso, y algo se ve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que son las proyecciones de las curvas de nivel, cuando tenemos superficies y les pasamos un plano y vemos qué silueta aparece, eso es una proyección. Nosotros en la facultad solemos ver superficies, como este caso, ¿sí? Pero cuando vamos al mundo de data, vemos puntitos. ¿Recuerdan? Estos puntitos son los que los pasamos por un modelo predictivo, y el modelo predictivo lo que hace es decir, bueno, a ver, para mí la silueta es de esta forma. Acá les quiero hacer un paralelo entre estos dos mundos, ¿sí? Pero bueno, siempre este tema de curvas de nivel, al menos yo lo vi con R3 y en lápiz y papel. Sería extremadamente útil, y espero poder hacer algo al respecto, de poder tener scripts, poder tener algoritmos en R y en Python em, que nos permitan poder entender estas cosas mediante práctica y error. Porque muchas veces al usar el lápiz y el papel nos perdemos en la abstracción. Y en cambio cuando vamos a la computadora, que podemos decir, a ver, ¿qué pasa si esto vale 2? ¿Qué pasa si vale 1000? Bueno, se va de escala el gráfico, por ejemplo. O empieza a ser más curvo esta parte. Entonces ahí empezamos a aprender con prueba y error y repetición. Y se acotan mucho los tiempos de aprendizaje. Se acotan tanto, a mi criterio, que los programas se podrían reducir y enfocarse en otras cosas, al poder, digamos, acelerar este aprendizaje con informática, más hoy día. Así que para mí el futuro es estudiar matemática con la computadora al lado, prácticamente. Entonces, bueno, muchos conceptos están ahí. Todo esto que van viendo, digamos, lo fui deduciendo o fui diciendo, servía para esto, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que están ahí, pero también está en nosotros en ir a buscarlo, no solamente que nos llegue la información, ¿sí? O sea, depende también de nosotros. Otro ejemplo, si quieren buscar estas técnicas, se llaman Pix-to-Pix. Vienen también de Deep Learning. Entonces, se entrenó una red neuronal compleja, en la que en base a un input, en base a dibujar la forma de un gatito, le ponemos process y nuestra red neuronal lo va a pasar a lo que sería una foto de verdad. Y aparece este gato. En base a dibujarlo, termina apareciendo ese gatito. Bastante bien, por cierto. Pensemos que lo que ve la red neuronal son estas líneas. Esto ve. De hecho, esto es una matriz de 2 dimensiones. Y esto es una matriz de 4. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá quería hacer copy-paste de estas slides y ponerlo, hacer mucho hincapié, si se ve en la facultad. La base de los legos de Deep Learning son las matrices. Y esto es algo que se ve en álgebra y geometría analítica, al menos en la UTN, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, quizás tiene otro nombre, la parte de álgebra, no sé si pueden ponerlo en los comentarios. Pero es extremadamente útil. Todo lo que es matrices, multiplicación de matrices, es la base de Deep Learning. Y conocer eso hace que nuestros algoritmos estén más optimizados. O mejor dicho, poder tocarlos para que corran más rápido. Así que es algo extremadamente útil. Son matrices o tensores en n dimensiones. Entonces, nosotros en la facultad quizás vemos siempre matrices de 3 dimensiones, si bien no recuerdo de 4. Fíjense que acá le pongo las palabras tensores. Una de las librerías más conocidas para hacer Deep Learning se llama TensorFlow. O sea, son tan importantes que es el nombre de la librería directamente. ¿Sí? TensorFlow. Igualmente no les recomiendo arrancar por TensorFlow porque es como de más bajo nivel. Si quieren arrancar, les recomiendo, por ejemplo, Keras, con K. O los cursos gratuitos de FastAI. Después lo escribo en YouTube. Bueno, acá quise probar yo hacer un gatito, esto lo hice hoy. Entonces dibujé el gato y me apareció esta cosa horrible. Pero bueno, son cuestiones de aprender a dibujar. Entonces, bueno, esto es lo lindo que tiene. Dicen, bueno, a ver, quiero ver de qué se trata este mundo de datos. Bueno, de dibujar gatitos y que aparezcan como si fuera un gato en una pesadilla. Bueno, ¿y cómo es que lo hace? Bueno, con matrices. Ah, qué interesante. Bueno, voy a estudiar matrices. Ahora me encuentro estudiando muchas cosas de matemática que en su momento
quizás las pasaba por alto en cuanto a su utilidad. Así que bueno, si quieren aprender Deep Learning, tienen que aprender a dibujar gatitos. Por supuesto, acá está el link como de todas las cosas que les voy mostrando para que prueben dibujar gatitos. Entonces, bueno, se ve en la facultad, claro, es lo que les contaba recién. Estos son imágenes, las imágenes son matrices de 4 dimensiones. Ya son cosas que no se pueden ver. O sea, una imagen, una foto de ese gato eran 4 dimensiones. Si estamos hablando de videos, son 5 dimensiones. Vamos a leer, aparte de imágenes, ¿por qué 4? Bueno, tengo la altura, el ancho, que son píxeles, pero además tengo el canal de color. ¿Sí? 3 canales de color, RGB. Y además, las. Además, una red neuronal es entrenada con muchos casos. Entonces, son los packs que vemos acá. Un RGB para una imagen, otro RGB para otra imagen, otro RGB para otra imagen. Entonces, tener esto en la cabeza, poder entender bien, bueno, la altura, el ancho, estas son las muestras que va a ver mi algoritmo, los canales de color, estamos hablando de matrices. Y así es como se termina viendo en el lenguaje de programación, matrices. Esta imagen la robé de este libro, que es uno de los libros que les recomiendo de leer y de comprar, o bueno, de comprar, que se llama Deep Learning with Python, de Francis Choulet, no sé cómo se pronuncia, Choulet. Este es un muy buen libro para tener una aproximación de todo lo que es Deep Learning, explicado muy paso a paso y con ejemplos, claro, que ustedes hacen copiar, pegar y lo corren en sus computadoras. Y aprenden Deep Learning haciendo. Bueno, ayer hice este meme. Bueno, cuando nos hablan de matrices vemos esto, pero si lo presentamos de esta manera, nos gusta. Bueno, una pequeña introducción a redes neuronales. Si es que no están muy dormidos. ¿Hay alguna pregunta que hayan hecho? Estás muteada. No te escucho. Ahí. Ahí sí. Habían hecho justo la pregunta de las dimensiones de la matriz del gato, así que se habían adelantado. Y antes habían preguntado cuándo es necesario hacer un ajuste del modelo y cómo se hace en la práctica. Bueno, los modelos es una buena pregunta, es como más intermedio. Uno hace un modelo predictivo, pero asume que las variables están distribuidas de una cierta manera. No voy a entrar mucho en detalle, me voy a mantener en este plano más técnico. Digamos, yo hago un modelo predictivo de compra de un cliente y asumo que la variable edad se distribuye de una determinada manera. Es decir, que el promedio está centrado en 40 años, que tiene tanto de bioestándar. Si esa distribución cambia con el tiempo, bueno, tengo que cambiar mi modelo. El modelo no se ajusta solo. Digamos, los modelos con los que van a trabajar y que les van a pagar por hacer no tienen esta realimentación automática. Entonces, bueno, ¿cada cuánto cambia el modelo? Bueno, cada vez que cambien las variables, la distribución de las variables de entrada, porque evidentemente uno entrena un modelo y después el modelo queda entrenado así. ¿Sí? No va aprendiendo solo. O sea, podría hablar del ejemplo de AlphaGo o de los que juegan ajedrez. Eso es otra cosa, es reinforcement learning, pero muy raro de ver en la práctica. Sí, para jugar y divertirse. De hecho, hay librerías de Python que les dan, o de OpenAI, también de Elon Musk, en el que usted les da acceso a una interfaz de juegos de arcade, de juegos muy viejos, en el cual ustedes programan en Python y tienen acceso, por ejemplo, a la pantalla y a los controles. Cuando tienen acceso a eso, entonces pueden hacer un algoritmo que pueda aprender a moverse el muñequito por el entorno y pueden probar. Lo más complejo. Vamos a seguir. Entonces,
inteligencia artificial y machine learning maneja las sutilezas y tienen tolerancia al ruido. Esto es algo increíble. Una de las cosas que me atrapó a mí en su momento, decir, bueno, esto tiene tolerancia a por ejemplo, bueno, si aparece un gato con media oreja, bueno, sigue siendo un gato. Y no hay absolutos. O sea, ninguna predicción es 100% certera y nunca buscamos esto. Porque lo perfecto termina fallando. Si ustedes hacen un modelo predictivo cuya métrica del área bajo la curva ROC, por ejemplo, es una métrica muy común, y les da el 100% o 1, que es un modelo perfecto, entonces están mal. Seguro están mal. Porque nunca son... Siempre que aparezca algo perfecto es porque hicimos algo donde metimos la pata. Y es interesante porque siempre en la facultad, en la educación formal, nos exigen y tenemos esa manera de pensar de que, bueno, tenemos que sacar 10 en todo. Y no sirve sacarse 10 en todo, porque como no sirven los modelos predictivos, tampoco nos sirve a nosotros. Siempre un poquito de error es bueno. Y es algo mucho más amplio esto de tener siempre un poco de error. Me gustaría entrar en detalle, pero será en otro momento. Entonces, bueno, ¿qué es una neurona? Es una función matemática simple, muy simple, que usa algo que se llama producto escalar, que es otra de las cosas que vimos en álgebra. Entonces, esto es una red neuronal simple. X1, X2, X3. Tenemos este nivel de abstracción. Lo pasamos a un nivel funcional. Bueno, ¿qué es X1? Edad. ¿Qué es X2? Colesterol. Y X3, glóbulos rojos. Esta es así como viene. La edad, acá hay 40 años. Lo multiplico por este W1. ¿Sí? Luego agarro el colesterol, lo multiplico por el W2, que es un valor entre 0 y 1. Los Ws. Los Ws. Y todo eso nos va a dar, que es esta multiplicación. Y luego lo sumamos, o sea, el producto escalar. Eso va a ser el input para aplicárselo a una función matemática, que es simple, que es la función sigmoide o arco tangente, creo que tiene varios nombres. En el cual es una función que toma cualquier valor del espectro de los reales y devuelve siempre un valor que puede estar entre -1 y 1 y 0 y 1. Fíjense, de todo matemática. Y esto devuelve un valor. Y, bueno, empezamos a concatenar las neuronas y se forma la red. Lo interesante de esto es que los Ws, que es otra de las cosas que me impactó en la charla que dio Lucio en el 2006, creo, de la UTN, en el grupo de inteligencia artificial robótica, era que él mostraba los W que terminan siendo matrices, o sea, que es la matriz de conocimiento. Es decir, lo que conoce una red neuronal es una matriz. O sea, su inteligencia es una matriz, literalmente. Nosotros cuando hacemos un algoritmo, lo que hacemos es encontramos estos W tal que maximizamos la predicción. Y es la salida, como les contaba antes, que puede ser, por ejemplo, si fuera lo que sería la capa de salida, ahora vamos a ver. Bueno, ¿va a comprar o no? Bueno, si estamos analizando datos médicos, que compre o no, no sería un buen ejemplo, ¿no? Me quedó desfasado. Entonces, esta neurona puede ser una variable final, es decir, cuál es la probabilidad de compra, o puede ser la entrada a otra capa, lo que nos da origen a una red neuronal. ¿Sí? La más simple, una de las más simples que hay. En la que tenemos, bueno, nuestra capa de entrada, las capas ocultas que procesan, digamos, entre comillas, que procesan. En realidad los W son estáticos, el conocimiento, y bueno, terminan emitiendo una salida. ¿Cómo funciona esto? Con un algoritmo que se llama backpropagation. Entonces, se le presenta un caso A, por ejemplo, la imagen de un gatito, y se lo compara contra lo que debería dar. Quizás predice que es un gato con, no sé, 50% de probabilidad. Se calcula un error entre lo que es y lo esperado. Digamos, yo quería que la predicción fuese de un gatito con 99% porque es obvio que hay un gato. La predicción no me dio tan acertada, entonces hay un error. Ese sería un ejemplo más fácil verlo como si fuera ventas. Ante un cliente, yo hice una predicción de que iba a comprar $1000, de que iba a gastar $1000 y gastó 500. Entonces, bueno, se equivocó por 500 la neurona, la red neuronal. Esa equivocación se reinyecta para atrás, por eso backpropagation, se propaga para atrás, y se ajustan proporcionalmente todos los W. ¿Sí? Es algoritmos y matemática.
se ajustan los pesos para atrás, ¿sí? O sea, si antes el W valía 0,3, ahora va a valer 0,4. Podría ser 0,1 también. Bueno, y si se preguntan cómo se hace esta magia, con derivadas. Así es, otro concepto que hemos visto, bueno, por lo menos en mi caso, muchísimo desde el secundario, es la base de las redes neuronales. Técnicamente es el vector gradiente, que son las derivadas en n dimensiones. Entonces, bueno, fíjense, imagínense en primera clase de derivadas o la primera clase de gradientes y que digan, bueno, el gradiente sirve para que una red neuronal aprenda. ¡Pum! La atención de todos nosotros estaría mucho más enfocada. La definición de gradiente en análisis matemático es la siguiente. Denotado como el triangulito F de un campo, escalar F de un campo, vectorial, vector gradiente de F volado en un punto genérico. Bueno, nos perdió. A mí por lo menos no me atrapa esta definición. Así que ahora voy a dar una sin rigor científico, pero que les va a ayudar a ustedes a que amen el gradiente. Tenemos un valor predicho, por ejemplo, que va un cliente $1000. Hay un valor que conocemos. Ese cliente en realidad, nuestra red predijo 1000, pero en realidad era 500. Bueno, hay un error. Le erró por $500. Producto de lo anterior. Simple. Es una resta. Bueno, el gradiente nos ayuda, nos chifla y nos dice, hey, anda para allá, que en esa dirección vas a ser más preciso. Ese anda para allá es decir, bueno, si modificas los W, los pesos, en tal dirección, es decir, bueno, tendría que tener un mapa geométrico acá, pero si modificas los pesos en tal dirección, digamos, de 0,5 a 0,4, vas a tener menos error. Y es algo increíble, es magia matemática. Y se ve en la facultad, claro, pero no con la tablita, no con el cuaderno de derivadas, sino con algo que se llama regla de la cadena o chain rule. Lo que hacen las redes neuronales es correr esto muchas, muchas veces. Llevarse bien con la placa de video que tiene GPU y bueno, el resto es historia. Bueno, quiero aprender. Acá, ya cerrando la charla, les voy a dar algunos tips, si se puede decir de esa manera. Usen internet y la facultad. Es una excelente combinación para aprender. Y también aprendan por su cuenta. Y hay un montón de material en internet. Libros, cursos, blogs, un montón de material que es gratuito. No hace falta que compren un curso, a pesar de que yo vendo uno, no hace falta que lo compren, porque hay un montón en internet, que ustedes hacen copy-paste y lo ejecutan y aprenden. Los lenguajes de programación que les recomiendo, siempre el mundo de data, porque no conozco de lenguaje de programación para recomendar de otras cosas, para hacer full stack. Python o R. IO. Y si me preguntan, bueno, quiero aprender a programar de cero, no sé nada. Bueno, les recomiendo una plataforma que es gratuita, que se llama mumuki.io, que está hecho con gente, con personas que son unos cracks egresados de la UTN, que tienen muy buena onda y tienen una plataforma interactiva en la que ustedes pueden entrar ahora y empezar a aprender ahora. Y que el En lunes se 5 coparon y minutos. dieron una charla también. Y dieron una charla el lunes, este lunes. Sí, sí, sí. Son Todo unos está genios. conectado. Sí. ¿Cómo? Todo Sí, está todo está conectado. conectado. Sí, tiene una plataforma que me parece excelente para aprender a programar, a entender ejercicios de lógica. De hecho, si no, acá ya quizás me pueda equivocar, pero creo que trabajan con algunas personas del gobierno y le ofrecen este servicio a chicos. Entonces, digamos, no es una limitante de edad. Pueden aprender, creo que no sé si de los 10 años, 12 años ya está preparada esta plataforma. Hasta, bueno, más de 99. Bueno, acá sí, la publicidad. Eh, hice como les contaba, hice una escuela que le puse datos vivos.
siempre con este criterio de decir, bueno, si un dato lo explicamos para qué sirve, cobra vida desde ese punto. Y publiqué 2 cursos por ahora. Uno se llama Desembarcando en R, que es para aprender R de manera gratuita. Y otro pago que se llama Ciencia de Datos 360 con R. Y próximamente, las próximas semanas, lo voy a poner con Python. Y este libro también, que les contaba, que no es para aprender a programar, es para el que quiere empezar a ver este mundo de ciencia de datos de una perspectiva de análisis exploratorio y preparación de datos, que son las 2 etapas en las que van a estar el 90% del tiempo. No construyendo el modelo, sino en prolijando las cosas antes. Entonces, este libro, bueno, es público y está accesible. También está en inglés. Ah, y la Escuela de Datos Vivos también tiene canal en YouTube. Si lo quieren buscar y suscribirse y darle a la campanita. Se me ocurren frases de los youtubers que veo. El de hacerle caso a la tía Marta y te lo programa así nomás. Entonces, basado en algo que están leyendo, les doy un método que a mí me sirve mucho. Encuentren un propósito. ¿Para qué sirve esto que me están explicando o que estoy leyendo? Generalmente que me están explicando. ¿Para qué sirve? Y asocian. Bueno, esto que me están explicando, ¿a qué se parece de lo que ya sé? ¿Sí? De hecho, es como funcionan las redes neuronales, nada más. ¿Dónde se usa esto que me están explicando? Que está relacionado con, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Dónde se usa? Seguro se usa en algún lugar. Seguro. Por defecto se usa. Y busquen practicar. A mí me pasaba que no me costaba entender desde la abstracción hasta que iba y practicaba. Entonces, busquen que haya código para eso. Incluso código, hay códigos que resuelven derivadas. El otro día vi un algoritmo de Deep Learning que sacabas una foto a una ecuación y te la resolvía, por ejemplo. Entonces, ¿dónde hay código que uno pueda probar y romper? Busquen. Busquen que hay mucho ahí. Y si no hay, bueno, los invito a que lo desarrollen. Para cerrar, sean sus propios maestros. La facultad o cualquier establecimiento educativo o cursos son lugares donde los van a orientar a ustedes, pero en definitiva está en uno mismo, el ir y buscar y aprender y entender más del tema. ¿Sí? No se queden con lo que les den nada más. No es una cuestión de siempre esperar a que te llegue, sino ir a buscarlo. Y practiquen mucho. Practiquen, practiquen, practiquen. Así que ese es el mensaje de esta charla. Espero que les haya gustado y bueno, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué te parece? Dale, gracias, Pablo. Acá alguien preguntaba, hacía referencia a cómo aprender. Dice, ¿tu recomendación sería 70% autodidacta, 30% educación formal? Bueno, creo que ya con Me lo que encantó, dijiste sí. recién. Sí, sí. Me gustó, 70-30. Bueno, ahora podría ir yo también al link. Dale. Vos decime las preguntas del Slido y yo me fijo en YouTube. Dale, buenísimo. Acá tengo muchos amigos que me están diciendo que les gustó la charla. Preguntaban sobre cómo funciona CatBoost y cómo funciona XGBoost. Me río porque imagino que dice como el Fernet. 70-30, bueno. Bueno, es muy interesante filosóficamente cómo funciona XGBoost y Random Forest. Usan 2 enfoques que son distintos. Random Forest funciona, estaría re bueno mostrarlo gráficamente, pero Random Forest genera por defecto 500 o 1000 árboles más o menos, como para hablar de algo estándar, y todos están en el mismo nivel jerárquico. ¿Esto qué significa? Que internamente cada arbolito va a haber una parte de los datos y una parte de los datos. No va a haber todo. Entonces es un arbolito que predice muy mal. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a juntar todos los arbolitos que predicen mal, empieza a predecir muy bien. Entonces un random forest puede hacer predicciones en base a hacer el promedio de todos los arbolitos más chiquitos. Y esto es como cuando vamos al médico, me encanta explicarlo así. Nosotros tenemos síntomas.
bueno, no en esta pandemia, pero tenemos síntomas y quizás vamos a un médico, nos dice un diagnóstico, vamos a otro, nos dice otro, vamos a otro y nos dice otro. Y quizás lo que tenemos es el promedio de todos. Así es como funciona un random forest. Son modelos tontos que cuando los sumamos, como ven información parcial cada uno, aparecen algunas cosas de la varianza y del error que se contrarresta y predice bien. Y XGBoost funciona distinto. XGBoost, al menos la implementación que había estudiado, lo que hace es genera un árbol, ese árbol tiene predicciones buenas y malas, digamos, de las que son malas, genero otro árbol. Entonces, ¿para qué sirve esto? O sea, filosóficamente el concepto es, se van generando árboles en cascada, donde cada árbol que se va generando mejora lo que no pudo mejorar el anterior. Entonces va mejorando progresivamente. Todo eso es transparente al usuario. El usuario pone, estas son mis variables de entrada, esta es mi variable de salida. Fin. Buenísimo, gracias. Bueno, por favor. A ver si hay alguna pregunta más. Yo veo, dice, bueno, le puedo pasar las redes en el chat. Dale, si puedes dejar tus contactos Quedará para que te para... sigan preguntando. Ahí tenía una pregunta, dice Pablo, me quedé muy intrigado con el algoritmo UMAP. Me gustaría saber si ese algoritmo me permite aplicarle una matriz de disimilitudes para posteriormente trabajar una segmentación. Y tendría que ver bien cómo es esa matriz de las disimilitudes. Tendría que ver un poco el caso, pero ante la duda, probá. Ante la duda, probá. De hecho, te puedo dejar el link de UMAP. Tendría que ver, porque son cosas muy específicas. No sé qué es una matriz de disimilitud. Te podría decir que una matriz de distancia. Ahí está la implementación del algoritmo UMAP. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya estaríamos entonces. Sí, ahí Pablo Calderón había hecho una pregunta que creo que se respondió, me parece. A ver. ¿Por qué el producto escalar es entre vectores y eso sería numerito por vector? No entendí. No entendí, pero voy a pasarte un link, que lo tenía por acá, donde explica la parte matemática paso a paso lo que se hace en una red neuronal. Si lo encuentro. Sí, acá está. O lo borré. No, no se ve. Bueno, lo encontré. Paso a paso, backpropagation. De hecho, les paso todos estos videos. Son todos para aprender redes neuronales desde un punto de vista matemático y desde un punto de vista de alto nivel. Bueno, no me deja por el largo. Vamos de vuelta. Y ya le dejo el lugar a Vale. Ese es uno. Y acá les paso los otros dos para aprender redes neuronales. Los algoritmos indispensables para arrancar en Machine Learning, empezar con Decision Tree, y luego Random Forest y XGBoost o Extreme Gradient Boosting Machine. Estos dos algoritmos son los que más se usan en la práctica para resolver casi cualquier problema. Son los que mejor andan en promedio. Si lo buscas desde el punto de vista de la práctica, anda directo ahí. Eso no quita que no quieras aprender otros algoritmos como Support Vector Machine o KNN, ¿sí? Pero bueno, en la práctica, esos son los que más se usan. Bueno, vale. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Ahí ya terminamos con las preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar.
les comentamos que estamos en la Semana de la Ingeniería, por eso está esta serie de webinars. Pablo, te agradecemos mucho. Débora, no sé, te doy la palabra. Sí, bueno, sumarme al agradecimiento a Pablo, a todos los que participaron y se interesaron. Mañana vamos a estar teniendo otra charla sobre movilidad eléctrica, así que los invitamos también a sumarse y a conocer un poquito más de la temática. Vamos a estar colgando el webinar para los que preguntan, así que sí, en la web del Club de Graduado. Bueno, agradecerles. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y cualquier consulta que les surja, bueno, ya saben, lo buscan a Pablo en las redes, copialo ahí también en el chat, así te tienen a mano. Sí, Buenísimo. ahí me ven. Disculpen que tuvimos unos inconvenientes al principio técnicos, pero bueno, salimos a flote, así que bueno, disculpen por eso corrió por cuenta de la casa, digo, por mi cuenta, así que disculpen por los inconvenientes. Y bueno, gracias Pablo, porque siempre tenés la iniciativa de ayudar y de colaborar y bueno, de volver a lo que nosotros decimos que es nuestra casa, que es la UTN. Así que bueno, muchas gracias, Pablo, por todo. Bueno, Gracias un gusto. por participar. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches.